con vosotros y que tuvierais la oportunidad de hacer preguntas. Yo os voy a contar un poquito cuál es mi historia, cómo empecé y las cosas que estoy haciendo, las cosas en las que estoy trabajando en general y en particular. Y a partir de ahí pues abriremos una ronda de preguntas por si os interesa saber un poquito más de eso. Tengo muchas presentaciones y tengo muchas imágenes y demás, pero creo que quizás una cosa un poquito más personal, contaros la historia así en frío y mantener una conversación, y si sale algún tema que merezca la pena ilustrarlo con alguna imagen, pues sin ningún problema. Empiezo, pues como acaba de comentar Juan Pablo, de la Universidad de Sevilla. De hecho, hice mi grado de Filología Anglo-Germánica allí, y Gabriel, el que conocisteis ayer, pues fue profesor mío durante, durante el doctorado y demás. Y bueno, pues hice el grado de Filología allí. Al final, mi último año lo hice en Gante con una beca Erasmus, donde estuve aprendiendo cuestiones de duración, interpretación y ese tipo de cosas, y donde pues empecé a utilizar algún tipo de herramientas más como el Translators Benchmark, que eran herramientas automáticas que te permitían pues, hacer traducciones de una manera mucho más rápida y más precisa, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a introducirme en tipos de herramientas que automáticamente o ya no solamente ayudaban a los traductores, sino que podían incluso hacerlo por ellas mismas. Y fue así como empecé a introducirme en el tema de la lingüística computacional. Y Gabriela Mores, al que conocisteis ayer, pues una de los directores de investigación de la Universidad de Sevilla, que estaba muy centrado en todo el tema de lingüística computacional, y fue de la mano de Gabriel que empecé a meterme más de cabeza en estos temas, y incluso en algún punto pues inicié una tesis doctoral que acabé haciendo en múltiples universidades a nivel europeo, y que bueno, fue el principio de mi carrera, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Fue difícil empezar en estas cosas? Pues fijaros, en aquellos momentos, de esto hace ya bastante tiempo, hace 2 décadas, muy bien, pues en aquellos momentos no había realmente programas que fueran especializados en lingüística computacional, por lo menos no programas que no fueran de posgrado. Entonces, la única formación o las únicas oportunidades era o irte al extranjero, había algún programa ya iniciado en Cataluña, o hacer pues algún tipo de máster en alguna universidad o algún doctorado. Y eso fue lo que hice. Pues empecé a solicitar becas y tuve la fortuna de conseguir una beca del British Council en la Caixa, con la que acabé yendo a la Universidad de Edimburgo, una universidad fantástica, una ciudad estupenda, por cierto, donde hice un máster en ciencia cognitiva y lenguaje natural, que fue dos cosas. Fue fantástico porque fue una experiencia estupenda, pero fue además dificilísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando empiezas a meterte en la inteligencia artificial, dada la formación que recibimos en España, que suele estar bastante focalizada en las artes y las letras o en las tecnologías y las ciencias, cuando vienes de la parte de letras hasta cierto punto y te metes en un máster de ciencias, pues hay una base matemática que muchos de vosotros pues a lo mejor no tendréis, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi aprendizaje de esta experiencia? Pues el hecho de que una formación multidisciplinar es probablemente lo que más va a ayudaros en una carrera donde no solamente vais a poder aprovechar todo lo que habéis aprendido o estáis aprendiendo en las carreras que estáis haciendo de lingüística, filología y humanidades en general, sino que además con una base matemática mínima, no hay que ser un matemático experto, pues podéis alcanzar y tener impacto en muchos otros, ¿no? Yo en mi caso, como a nivel de instituto sí que hice ciencias tecnológicas, pues tenía una base matemática y física un poquito más alta que el típico graduado del instituto que va directamente por letras, ¿no? Entonces, ¿qué es una parte interesante que podemos hablar hoy? Pues eso, una formación multidisciplinar, donde no solamente hablemos de las humanidades, sino de las humanidades en el contexto de las ciencias. Y cómo la una sin la otra no tiene sentido.
Es un poco la filosofía que yo con la que he estado viviendo. Entonces, a partir de ahí, de ese máster, ¿qué pasó? Pues tuve entonces la fortuna de que me dieran otra beca, una beca Fulbright, que son becas que se hacen en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para que o estudiantes americanos vengan a estudiar a España o estudiantes españoles vayan a estudiar a Estados Unidos. Y con esa beca Fulbright, pues acabé, estudié Stanford, como parte también de mi doctorado y demás, y tuve la oportunidad pues de pasar aquí un tiempo, algo más de un año, pues, fantástico, aprendiendo un montón de cosas, relacionándome con, bueno, pues con la gente que escribe los libros, que todos leemos y estudiáis lingüística computacional en algún momento. En aquel instante, pues las corrientes de lingüística computacional y todo lo que era lingüística a ese nivel, la lingüística formal, pues se hablaba de HPSP, HPSG, SPG, que era Head Infrastructure Grammar, que se escribía, el principal autor era Ivan Sack, que ya murió hace unos años. Y bueno, pues él estaba aquí en el CSLI, en Stanford, entonces pues fue un placer conocerle en persona y aprender de primera mano de sus clases de qué se trataba esto de HPSG, ¿no? También había otra persona que se llamaba Joan Bresnan, que si alguna vez ha estudiado LFG, Lexical Functional Grammar, pues una de las personas, de las autoras en el mundo que escribían los libros sobre este tipo de formalismos gramaticales. Entonces ahí hay una diferencia fundamental entre ver las cosas en un libro y conocer a las personas que los escriben y las historias detrás de por qué los escribieron y ese tipo de cosas. Entonces fue una experiencia única, espectacular, además en un momento en el que era el boom de las .com, con lo cual el Silicon Valley estaba en pleno auge, aunque luego decayó y hubo otro tipo de problemas, pero el ambiente empresarial, el ambiente de querer montar tu propia empresa, de tener una idea que pudiera transformarse en algo increíble que pudiera cambiar el mundo, pues estaba en todos sitios aquí. Es una cultura muy distinta de la que respiramos en Sevilla o en España en general. Y obviamente cuando estás aquí, pues como que te contaminas, ¿no? Ahora que estamos en medio de una pandemia, pues ojalá la pandemia fuera del virus del emprendedor más que del COVID-19. En fin, aquello fue una experiencia fantástica y a partir de ahí pues empecé a trabajar en una empresa que era una pequeña startup donde ya tuve un contacto directo con el mundo empresarial y a partir de ahí pues también Gabriel que seguía aquí en España haciendo, haciendo su investigación con proyectos europeos, me invitó a participar con él en un proyecto europeo que tenía pues todos los ingredientes y yo decidí volver a España en esos momentos también para unirme al proyecto y bueno, pues ahí fue el principio de cómo conseguimos unos resultados espectaculares a nivel de proyecto europeo, que quizás Gabriel mencionara ayer, y como a mí se me ocurrió poner en marcha una idea empresarial ya con el gusanillo que traía del Silicon Valley, pues se lo propuse a Gabriel y a partir de ahí, después de muchos altibajos, que me voy a saltar, que no es no es el objetivo de la charla de hoy, pues conseguimos montar una empresa. Fue una experiencia durísima, pero muy gratificante. Y esa experiencia, esa empresa pues creció internacionalmente. Al final tuvimos varias rondas de inversión y resumiendo mucho, acabamos siendo adquiridos por Intel. Intel os sonará, supongo que todos conocéis Intel como la empresa que hace chips de ordenadores, una empresa de hardware aquí en el Silicon Valley, una de las empresas que primero se instauró aquí. Y nos convertimos en una división de Intel, trabajamos dentro de esa división durante muchos años. Yo acabé trasladándome a Estados Unidos como parte de esa adquisición porque era lo que Intel quería que yo incorporara a su equipo de liderazgo aquí en los headquarters de Santa Clara. Y yo acabé mudándome aquí, el equipo se quedó en España. Fue una experiencia también muy bonita para todos, donde todos aprendimos mucho, no solamente desde el punto de vista de una startup, sino luego ya dentro de una gran multinacional. Y a partir de ahí pues empezó mi carrera en el Silicon Valley, donde ya después de Intel acabé trabajando para Amazon, os sonará también, probablemente hayáis comprado alguna cosa en Amazon,
Y allí trabajé durante varios años como directora de interfaces cognitivos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues como ya os conté, lo que hice en su momento y parte de mi doctorado y demás era la aplicaciones de inteligencia artificial, pero basándose en ciencia cognitiva, es decir, en cómo funciona el cerebro humano, qué tipo de procesamientos y demás tenemos de cara a la utilización del lenguaje, las conversaciones, la percepción y ese tipo de cosas, y cómo fusionamos esa información. Entonces, la lingüística computacional, en este caso, lo que intenta es emular esos procesos cerebrales para poder mantener una conversación o poder hacer determinadas tareas de una manera parecida o más eficiente a lo que lo hace una persona, ¿no? Y efectivamente, pues mi trabajo en Amazon era un trabajo muy enfocado a la investigación futura y a la fusión de modalidades de interacción y cómo esos distintos datos, digamos, se pueden fusionar para crear un único acto comunicativo, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, estamos ahora haciéndolo todo por voz, pero creo que me veis en las imágenes también, me estáis viendo, entonces estáis viendo no solamente estáis escuchando mi voz, sino estáis viendo cómo muevo las manos, mis expresiones faciales, cómo muevo los labios y demás. Pues todo eso es información que compartimos. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, para poder detectar qué hago yo con las manos o mi lenguaje corporal, mis expresiones faciales o el movimiento de mis labios, yo necesito visión artificial. Para poder entender lo que estoy hablando, pues necesito, lo primero es un reconocedor de voz que traduzca, digamos, lo que es la onda sonora, la voz en sí, a una cadena de texto o a otro tipo de conceptos. Y luego, pues el procesamiento del lenguaje natural o el entendimiento del lenguaje natural que traduzca eso a qué significa lo que estoy diciendo. Y ahora mezclalo todo, fusiona lo que yo estoy diciendo con lo que están viendo en mis labios, con lo que estoy haciendo, con los gestos que estoy haciendo con la cara o con las manos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interfaces cognitivos, hablamos de entender cómo funciona el mundo real, cómo nos afecta eso a nosotros las personas y cómo computacionalmente nosotros podemos modelar eso para entender mejor al usuario y poder dar respuestas inteligentes. Y eso era pues parte de mi trabajo en Amazon. Y luego pasé a ser vicepresidenta de inteligencia artificial en Roku. Roku es una empresa que no es muy conocida en España, pero sí lo es aquí en Estados Unidos. Entonces, más de un 28% de todos los televisores que se venden en Estados Unidos llevan el sistema operativo de Roku embebido. Eso no sé si os dais cuenta del orden de magnitud. Eso es una auténtica barbaridad, sobre todo para una empresa que no es muy conocida. Vosotros pensaréis en Samsung o pensaréis en otro tipo de empresas que son las que hacen los televisores. Pero que una empresa como esta salga hace 10 años y 5 años después decida meterse en el mundo de los televisores y acabe teniendo más de un 25% del mercado americano es brutal, es un avance enorme. Entonces esta empresa lo que quería era crear interfaces de voces inteligentes para esto. Estuve trabajando con ellos durante un tiempo, hicimos cosas bastante espectaculares de cara a conseguir unos resultados muy, muy sólidos para lo que ellos querían, pero en definitiva era algo bueno, que las aspiraciones de hacer algo muy sofisticado no estaban ahí. Lo que querían era tener un producto sólido, pero no necesariamente muy sofisticado. Y para mí pues, era importante buscar algo que fuera mucho más inteligente y sofisticado y es así como acabé en Google, donde estoy hoy. Entonces, a día de hoy trabajo para Google, específicamente Google AI o Google Research, que es la parte de Google que se dedica a investigación pura y dura en muchos campos, pero específicamente en inteligencia artificial. Entonces, es interesante, pues para mí me parece un mundo súper interesante porque además tengo la fortuna de trabajar no ya simplemente en un proyecto de investigación, sino como directora de estrategia de investigación. Es decir, imaginaos una empresa como Google que tiene tantísima gente trabajando, tantísimos proyectos súper interesantes y que tú tengas la oportunidad de ver hacia dónde queremos ir como empresa, cuál es el futuro, hacia dónde van las tendencias tecnológicas, qué será posible de aquí a 3, 5, 10 años, dónde nos interesa invertir, dónde podemos crecer más, no solamente como empresa, sino de cara
a romper algunas de esas limitaciones del estado del arte que están ahora y que no sabemos cómo romper y cómo investigar en esa área y crear cosas que sean más impactantes en conjunción con los distintos equipos. Es decir, no solamente que un equipo trabaje en una parte muy específica de una funcionalidad, sino ver cómo un compendio de distintos equipos pueden trabajar en distintas piezas del mismo puzzle para que luego al final pongamos ese puzzle juntos y tengamos algo que sea espectacular y 10 veces más impactante que cualquiera de las piezas individuales en sí. Es decir, lo que buscamos como estrategia de investigación es que la suma de las partes sea más que la suma de las partes, que la suma de las partes individualizadas. Entonces es un trabajo súper interesante y ahora mismo estoy muy centrada, sigo centrada en todo lo que son los sistemas conversacionales. Es decir, cómo podemos hacer agentes conversacionales o interfaces conversacionales que puedan ser mucho más inteligentes. A día de hoy todos sabéis, probablemente tengáis una Alexa en casa o un Google Home o habréis hablado con Siri o con alguno de estos. Entonces, tenéis una noción de cómo estos personajes son capaces de dar respuestas, de contestar preguntas y de dar determinados servicios, pero probablemente también hayáis encontrado cuáles son las barreras y cuáles son los límites de lo que estos agentes pueden hacer. Es muy fácil romperlos, es muy fácil llegar a un punto en que la gente no sabe qué contestarte, te dice no te entiendo y se acabó. Entonces, ¿dónde está el tipo de trabajo para un lingüista, por ejemplo, aquí? Cuando especialmente estamos en una época donde lo que se usa para este tipo de sistemas es el aprendizaje automático. Pues os digo que hay muchísimas aplicaciones desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de las humanidades, que son críticas de cara al futuro. Daos cuenta que cuando un ingeniero en inteligencia artificial intenta solventar un problema de este tipo, lo hace a partir de datos, lo hace a partir de recolectar cientos de miles, si no millones de conversaciones o de inputs de usuarios, crear un modelo matemático a partir de todos los algoritmos que funcionan, que utilizamos en inteligencia artificial, para que se abstraigan comportamientos dentro de esos patrones. Pero en definitiva, no hay causalidad. Es decir, cuando dices, bueno, cuando se dan estas circunstancias, la mejor respuesta es esta otra, en realidad la respuesta, pues en un 90 y tantos % de los casos, en muchos dominios, es correcta, pero no hay una relación de causalidad, no sabemos por qué. No te puedo explicar por qué he elegido esa respuesta. Te puedo decir que el algoritmo la ha elegido, porque en muchos casos estos algoritmos son una caja negra. Entonces, sin seguir más adelante, porque no sé si sabéis lo que es el aprendizaje automático, o lo que es el aprendizaje automático profundo, o cómo funciona a alto nivel eso, voy a parar aquí a ver un poquito por dónde vamos, si me habéis entendido y en qué dirección os gustaría profundizar un poco. Muy bien, voy a conectar cámara porque te quiero enseñar una cosa. Espero que me veas. Te veo. Mira, no sé si te recuerda algo. Sí, sí, sí. Salguero, que lo tenía aquí, era lo que sería equivalente a la tesina o tesis de fin de máster ahora mismo, pero en aquel tiempo era el trabajo de investigación. Y esto te suena también, ¿no? Sí, Tu señor. tesis doctoral, ¿no? Sí, Y yo soy tu primer doctora. trabajo de investigación, los tenemos aquí bien guardados para. Ahora hay un montón de están mis alumnos, también ha venido, creo, ver ahí a Gabriela Mores, también María Fernández Canseco, que es una antigua alumna que está haciendo sus primeros pasos en lingüística computacional. Tengo todo un equipo en lingüística aplicada que va a hacer un proyecto en lingüística computacional, pero claro, no tienen mucha idea por ahora, pero por lo menos es un primer paso, ¿no? Para que se interesen por este tema y puedan seguir profundizando ya desde antes de acabar la carrera. Levantar la mano si alguien queréis hacerle alguna pregunta, comentarle algo de lo que ha dicho, si tenéis alguna curiosidad. Vamos a aprovechar que seguro que no tiene mucho tiempo y vamos a aprovechar el Beatriz, que es una de las alumnas de tercero, que es la líder del equipo de lingüística computacional, te quiero hacer alguna pregunta. Beatriz, me callo yo. Quería preguntar sobre esta parte de ciencias, la formación que necesita un lingüista de otro tipo
de campos, incluido pues la matemática, la informática. ¿Ve posible que una persona por su cuenta pueda formarse al mismo tiempo que hace una carrera de filología? ¿O es necesario hacer casi 2 carreras, filología más? Yo no creo que sea necesario hacer 2 carreras. Creo que si fuéramos lo suficientemente eficientes desde el punto de vista académico, pues crearíamos carreras más híbridas que nos den una base un poquito más amplia de la que tenemos a día de hoy. Pero es totalmente factible que una persona de manera individual se forme en esa dirección. De hecho, aunque yo tenía una base, digamos, algo más matemática por venir del instituto, las matemáticas del instituto tampoco te van a llevar directamente, te dan una base, pero no te llevan, digamos, a un nivel de carrera. Entonces, fue a partir de ahí, con esa base matemática, donde yo misma empecé a investigar e intentar inteligir cuáles eran los algoritmos que se estaban utilizando y cuál era la base matemática. Y no de cara a mi trabajo, yo no lo veía como decir, voy a aprender estos algoritmos o voy a entenderlos de una manera que sea capaz de optimizar el algoritmo yo misma. Mi objetivo no era ese, mi objetivo era entender cómo funciona el algoritmo, cuáles son las cosas que se deja fuera, cuál es el grado de precisión, cuándo lo utilizas y por qué lo utilizas. Y a partir de ahí ya empiezas a entender mucho mejor, no necesariamente a nivel de un matemático, pero sí empiezas a entender qué algoritmos se utilizan, por qué se utilizan, qué tipo de datos, cuántos datos puedes recoger. Y eso te ayuda mucho a tener una noción mucho más estratégica de las cosas que se pueden o no se pueden hacer y de cómo crear tus propios modelos a partir de esos algoritmos que ya alguien más ha desarrollado. Pero sí, lo puedes hacer sola, especialmente ahora, donde hay muchísima información online. Hay cursos específicos que son o gratuitos o con un coste ínfimo, estamos hablando o $0 o $50 o 50 euros, donde en Coursera o en incluso las grandes universidades del mundo como MIT, como Stanford y demás, que liberan todo este tipo de formación para que cualquier persona en cualquier sitio del mundo tenga acceso a esa información. Así que sí, tenéis control absoluto sobre lo que podéis hacer. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere plantearle alguna pregunta? ¿Alguien se anima? María Fernández Canseco. Como he dicho antes, María Fernández Canseco estuvo ayer en clase después de Gabriel. Ella estuvo en esta clase hace 5 años y lleva ya un par de años trabajando como lingüista computacional. Adelante, María. Vale, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Vale, genial. Hola, encantada, Pilar. No sé, me hace mucha ilusión saludarte. A ti y a Gabriel ayer he seguido vuestro trabajo desde Indici y bueno, estuve en la charla que diste en la Pablo Lavide. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue el tratamiento de la ética ahora mismo a nivel o sea, de la inteligencia artificial. Entonces, como ha comentado Juan Pablo, ahora mismo estamos comenzando un proyecto de investigación que va sobre eso, ¿no? Va intentando de esos algoritmos que va detectando de los patrones sintácticos y semánticos que va recogiendo de las redes sociales, cómo los sesgos pasan a esa inteligencia artificial. Cómo podemos detectarlo y cómo podemos no revertirlo, pero sí intentar poner nuestro granito de arena. Entonces, ya a nivel más puramente en procesamiento de lenguaje natural y demás, preguntarte que sé que, bueno, pues Google está muy blindado, pero sí se está trabajando, igual que comentaste con el tema de los coches y demás, si a nivel lingüístico, pues por ejemplo en Facebook, ¿no? Que tienen el comité, que van intentando filtrar determinadas patrones, determinadas estructuras, si a nivel de Google y tal, pues se está haciendo algo. Sí, sí, sí. De hecho, hay varios programas completos con un montón de gente asociada a esos programas que están trabajando específicamente en temas de sesgo, en temas de la criba de datos, es decir, no solamente pues, el detectar el sesgo una vez está generando modelos y el cómo mitigar, digamos, los efectos de eso, sino en la limpieza previa de datos porque son parte del sesgo, no es solamente, es decir, de dónde vienen esos datos y cuáles son los usuarios que los han generado, pues ya te crea en sí un sesgo que va en contra de la diversidad, ¿no? Entonces Google es muy sensible a ese tipo de cosas, están haciendo esfuerzos enormes
para detectarlo, para evitarlo, ya sea a nivel de la recolección de datos o una vez generados los modelos. Además, hay comités internos y comités externos que probablemente hayas oído hablar, con DeepMind, que es una de las empresas de Alphabet. Alphabet es el grupo de Google es la empresa principal de Alphabet. DeepMind es una de las empresas que son muy famosas por haber utilizado técnicas de inteligencia artificial para desarrollar juegos a un nivel de competencia mayor que los humanos. Probablemente hayáis visto los artículos donde DeepMind es capaz de ganarle a, no ya en ajedrez, sino en Go, que es un juego mucho más estratégico, ¿no? Entonces, esta empresa en particular tiene, por supuesto, es parte del grupo Alphabet y en conjunción precisamente con Google Research, que es donde trabajo yo, pues hay comités internos que también se juntan con comités externos para asegurarnos de que todo es ético y se hace todo lo que se pueda y se trabaja mucho en la transparencia, en la explainability, ¿cómo se dice eso en español? Ya no sé hablar español, explicabilidad. En ser capaces de explicar por qué se da un resultado, se hace una recomendación o se da un tipo de respuesta. Además, si estuviste en esa presentación, también verías que en Google tenemos unos principios éticos muy fuertes por los que se rige todos los desarrollos de la empresa. Están las cosas para las que se utiliza la inteligencia artificial y las cosas para las que nunca se va a utilizar la inteligencia artificial. Como por ejemplo, siempre se basa todo en el usuario, en el beneficio social, en hacer las cosas bien, en seguir la normativa, la regulación, la legislación vigente, todo ese tipo de cosas, y nunca se va a hacer nada que pueda habilitar a alguien de manera directa o indirecta a que rompa la ley o a que cree discriminación o que haga algo malo a sabiendas con esa tecnología. Obviamente, cuando tienes una herramienta tan poderosa, pues al final cada uno puede hacer lo que quiera con ella, no se puede controlar exactamente qué es lo que van a hacer, pero desde el punto de vista de la empresa en sí se hace todo lo posible, en todas las cortapisas posibles para que esas herramientas se utilicen única y exclusivamente para hacer el bien y para hacer que la sociedad sea más accesible y se democratice el acceso a la inteligencia artificial para que todo el mundo tenga voz y voto en esa sociedad que estamos montando a día de hoy con la inteligencia artificial. Vale, muchísimas gracias. A ti. Muy bien, muchas gracias. Tiene también la mano levantada Joaquín Martínez Sánchez. Joaquín es un profesor de secundaria que lleva un montón de años trabajando en algunos proyectos de investigación, acción, participación, como de revitalización y documentación de la lengua mixteca. Y también se va a incorporar en este proyecto que queremos explorar la inteligencia artificial y ver los sesgos que existen, tanto a nivel de género como de raza, como lingüístico, discriminación, opresión lingüística, que se van produciendo porque refleja un poco lo que se produce en la realidad, ¿no? Ese otro mundo de la inteligencia artificial. Joaquín, tienes la palabra. Intenta conectar cámara si puedes o simplemente hablar. Lo primero, muchísimas gracias por su generosidad, Pilar, por asomarse a esta ventanita, teniendo en cuenta que ella también entró por ella, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, mi pregunta es un poquito filosófica, pero tampoco creo que esté mal. Hace poco leí un libro de Aya McEwan que se llama Máquinas como yo, que, bueno, pues plantea una cuestión que, en fin, va más allá de lo que solemos imaginar. Nosotros imaginamos que los asistentes lingüísticos tienen personalidad, pero en realidad no la tienen. No tienen personalidad, no tienen subjetividad, ¿no? Y quizás ese es el problema de fondo por el cual los programas sin personalidad asumen esa subjetividad sesgada del corpus con el que se les entrena, ¿no? Para interactuar con seres humanos. ¿Tú crees que será posible? Bueno, pues nosotros dotemos de personalidad, una personalidad que va a ser, queramos o no, entre comillas, mejor que la media de los seres humanos. Una personalidad que va a ser capaz, pues, de decidir si tal o cual expresión es inadecuada porque puede herir a un interlocutor, ¿no? Esa subjetividad no la tienen todavía los programas, pero ¿tú crees que eso ocurrirá?
podrán tenerla y por lo tanto se podrá dar la paradoja en esta novela de McEwan, ¿no? de que bueno, pues tener a un robot en casa que te esté recordando que lo que has hecho no está bien, pues pueda, pueda hacerlo molesto y sin embargo útil, ¿verdad? Útil. Bueno, pues yo creo que has tocado varios temas que están todos interrelacionados, pero que son distintos desde el punto de vista de investigación, ¿no? Uno es la personalidad, pero también has tocado cuestiones de persona, distinta de la personalidad, y de la distinción entre el bien y el mal de acuerdo a una serie de valores, que no son necesariamente una personalidad, son parte más de la programación, ¿no? Entonces, todo, por supuesto, como una percepción humana, si pensábamos en una entidad virtual como un ser humano de una manera análoga a un ser humano, pues lo vemos todo como algo que está completamente mezclado una cosa con otra, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo se construyen y de los distintos módulos y las distintas partes de la inteligencia, cómo se gestiona eso, pues algunas veces se puede separar un poco el análisis para hacerlo pues un poquito menos complejo, porque si no sería imposible abordar este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la personalidad? Además, es uno de los temas en los que yo personalmente he trabajado. La personalidad, se la demos o no, es algo que nosotros percibimos, los humanos. Entonces, yo puedo crear un chatbot o puedo crear un agente virtual y decir que no tiene personalidad, pero la realidad es que el usuario o los usuarios van a percibir una personalidad, porque nosotros proyectamos en función a determinados comportamientos un tipo de personalidad. Aunque esa personalidad sea una especie de personalidad esquizofrénica, es decir, que se comporte de una manera aquí, que se comporte de otra manera totalmente imprevisible allí, porque los datos son dispersos o porque hay múltiples diseñadores trabajando en el mismo sujeto y cada uno le aplica un poco de su salsa personal del chef, ¿no? Y entonces, pues al final sale una cosa un poco esquizofrénica o bipolar bueno, que puede ser hasta divertido, ¿no? Pero no es una personalidad consistente, pero nosotros la evaluamos como tal. Entonces, uno de los primeros pasos es decir, bueno, ¿qué es la personalidad? ¿Cómo se traduce o cómo se proyecta esa personalidad? ¿Y cómo puedo mantenerla de una manera consistente para que la percepción de esa personalidad sea la que yo quiero proyectar? Porque ahí tenemos dos elementos, lo que yo proyecto y lo que tú percibes. Y lo que tú percibes como usuario está muy ligado a tu sesgo, a tu propio sesgo, a tu percepción de la realidad y a cómo tú proceses los signos o las señales que te voy mandando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Pues una de las partes fundamentales que podemos controlar es el lenguaje en sí. Y cómo transmitimos esa personalidad y cómo se proyecta, pues es con el tipo de vocabulario, con el tipo de construcciones, con la velocidad con la que hablamos, con el tono con el que hablamos. Hay muchísimos elementos dentro del lenguaje que envían señales, ya sean conscientes o que son procesadas de manera subconscientes por los usuarios, que hacen que se cree un modelo mental sobre el tipo de personalidad. Hay estudios, por ejemplo, que te hablan de que cuando quieras desactivar una conversación porque está escalando de una manera un poco más agresiva y la gente se está molestando, pues si empiezas a utilizar menos verbos, empiezas a utilizar más sustantivos, pues automáticamente se va bajando ese grado de ansiedad y de violencia. Tú imagínate desde un punto de vista de una persona, dice, ahora voy a empezar a usar más sustantivos que verbos. Es absurdo, ¿no? Es algo que ni siquiera te entra en la cabeza. Y sin embargo, cuando una persona está entrenada para bajar el tono de algo, de manera natural empieza a utilizar ese tipo de construcciones que hacen que sean más impersonales, que sean menos agresivas, que sean menos de acción y más de definición, y se crea ese efecto. Entonces, desde el punto de vista científico, el análisis de datos, de todo eso, es cómo podemos hacer que un personaje virtual cambie su manera de generar el lenguaje y las respuestas, utilizando más un tipo de formas gramaticales que otras, ¿no? Pues eso ya proyecta una intención, proyecta una personalidad. Por ejemplo, el grado de verbosidad, ¿no? O el tipo, o si se usa una jerga técnica o no se utiliza una jerga técnica, ¿no? Ahí ya entran en coalición distintos grados de inteligencia, que yo en muchas de mis presentaciones separo en inteligencia funcional, inteligencia social e inteligencia emocional. Y en función de cómo de sofisticados sean nuestros algoritmos y cómo de sofisticados queremos que sea la experiencia de usuario, pues podemos tener más o menos, pero tiene que ver con cuánto somos capaces de entender
digamos, las señales que nos envían los usuarios y cómo somos capaces de responder. Porque una cosa fundamental en el tema de la personalidad es que tiene que ser bidireccional hasta cierto sentido. Porque si no hay coherencia en que yo te hablo de una manera, vamos a ver, yo como asistente virtual, te hablo de una manera muy sofisticada y tú a la vez me hablas a mí con ese registro de sofisticación, pero no soy capaz de entenderte, al final la evaluación va a ser muy negativa. ¿Por qué? Porque hablas muy bien, pero no me entiendes. Eso significa que eres una especie de loro. Entonces no puedo confiar en ti. Entonces, todas estas cosas tienen un enlace final a confianza. Confianza, que es uno de los temas centrales en mi proyecto de investigación ahora mismo dentro de Google, pero no solo la confianza tal y como la entendemos de cara a un robot o de cara a una aplicación o de cara a un dispositivo, sino la confianza desde el punto de vista cognitivo. ¿Cuáles son las cosas que hacen que nuestra confianza crezca o que minan nuestra confianza con respecto a una relación a larga distancia? Y cómo el lenguaje, la comunicación, la forma de interaccionar, la transparencia, ese tipo de cosas tienen un impacto en ese modelo mental que vamos creando. Entonces, si separamos personalidad de persona, entendiéndose persona como la historia que creamos detrás de ese personaje, para que ese personaje tenga, pues eso, como el personaje de un libro, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo se identifica? Si le gusta el rojo, le gusta el verde, o no sabe lo que son los colores. Todo eso tiene que ver con esa persona y si esa persona es coherente con esa personalidad. Y luego está la otra faceta que tú decías antes, que es la identificación de lo que es bueno y lo que es malo. Ahí entramos en un campo interesantísimo, porque los humanos no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué es bueno y qué es malo. Por lo menos no a nivel global, ¿no? Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos muchísimas cosas donde intentamos alcanzar un consenso, pero en realidad nuestros valores no son universales. No a ese nivel. Entonces, claro, decir, voy a crear algo que sea infalible, pues en este punto, si no nos ponemos de acuerdo, va a ser imposible simplemente porque los valores de uno a otro cambian. Entonces, podemos hacer que estos algoritmos se rijan de acuerdo a unas reglas parecidas, os vais a reír, pero en el mundo de la inteligencia artificial hablamos siempre mucho de la ciencia ficción. De la ciencia ficción como predicción de las cosas que se van a poder hacer y de cómo imaginamos el mundo que viene, ¿no? Y de cuáles son las filosofías. Entramos otra vez en las humanidades. Da igual cuántos datos tengas, da igual cuántos ingenieros de Machine Learning tengas, si en realidad no sabes qué filosofía quieres aplicar para que este agente se comporte de una manera o de otra. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿No? Entonces son cuestiones intrínsecas, digamos, a estos desarrollos que cuanto más inteligencia vayamos creando, mayores conflictos éticos vamos a tener de cara a dónde están esas barreras y de cómo queremos gestionarlo y demás. No sé si te da una respuesta súper larga. Fascinante, fascinante. Me planteaba, por ejemplo, en este proyecto que nosotros tenemos en mente, que queremos servir efectivamente para corregir los sesgos, pero la gente quiere corregirlos. Es decir, la pregunta es si basta con que programemos el sistema de aprendizaje automático y de procesamiento del lenguaje natural para que se corrijan esos sesgos, o tendremos que educar a las personas para que eviten esos sesgos, porque si no lo que creemos, ese programa que creemos, va a ser visto como impertinente por los seres humanos, ¿no? Entonces tendrá que ser algo más amplio, más humanista, lo que nos planteemos para evitar esos sesgos, ¿no? ¿Qué te parece? Porque si no le va a pasar como al personaje de la novela de Mike Ewan, que al final le dan un buen martillazo en la cabeza al pobre, ¿verdad? Y así pues, se libran del corrector. Efectivamente, tenemos unos retos que no son solamente tecnológicos, sino que son culturales, sociales, educacionales. Entonces, mi apuesta, yo apuesto por la educación. Yo creo que cuanto más educación, más información tiene uno, pero no simplemente información, sino conocimiento va adquiriendo, pues mi esperanza es que si somos capaces de democratizar ese grado de acceso a la información y al conocimiento, pues incrementemos el grado de tolerancia y la apertura de mente. Yo creo que tendemos a polarizarnos cuando se utiliza el miedo
como punto de polarización. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo no entiendo de qué va, por ejemplo, la inteligencia artificial y me la presentan como una caja negra que toma decisiones que afectan a mi vida y yo tengo cero control sobre ella, pues a mí me da miedo, ¿no? Sin embargo, si a ti te presentan la inteligencia artificial como un conjunto de algoritmos que se basan en datos que van a predecir lo que puede ser mejor o peor en tu beneficio propio y es transparente, oye, pues ya no da tanto miedo, ¿no? Porque ya entiendo cómo funciona y entiendo que eso es basado en esos datos y entiendo que tiene estas limitaciones y entiendo que nunca va a ir en esta dirección. Pero entonces, para yo poder tener esa noción del bien y el mal, de si confío en esta cosa o no confío en ella, no solamente tiene que haber un grado de transparencia, sino tiene que haber una capacidad de entender y asimilar por mi parte, lo que implica una educación. Esa es la parte social importantísima, que no solamente es responsabilidad de cada uno de los gobiernos y demás, sino que es responsabilidad del individuo. Si yo quiero tener voz y voto en cómo va a ser la sociedad que viene, en cómo se van a utilizar estas herramientas, si es apropiado, ético, de acuerdo a mis valores, a mi religión, a mi espiritualidad o a cómo yo quiero que el mundo sea, si quiero tener voz y voto en ese mundo, tendré por lo menos que formarme, que educarme, que saber entender cómo funcionan estas cosas, porque si no, en realidad estás votando más con el estómago que con la cabeza, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es educación, formación, entender, saber lo suficiente, no hay que convertirse en un experto, hay que tener una mente abierta, lo suficientemente abierta como para saber escuchar de dónde vienen estas cosas y entender y medir en su justa medida cuáles son los riesgos y si merece la pena tomar esos riesgos en función de lo que vamos a conseguir utilizando este tipo de herramientas. Pero, en mi opinión, para tener voz y voto hay que tener conocimiento. Si no... Muy bien, Pablo Márquez, que es un alumno de segundo en realidad, pero al mismo tiempo es ingeniero. Tiene una pregunta. Pablo, adelante. Sí, bueno, buenas tardes, Pilar. La verdad que es un privilegio para los que te seguimos que estés aquí con nosotros hoy. Y bueno, sí, como decía Juan Pablo, yo he estado en contacto con la ingeniería muchos años y bueno, pues se me plantean muchas preguntas a nivel técnico que luego no las vamos a hacer aquí. Pero sí que hablando de esos nuevos retos que ya planteaba Joaquín, que se plantea un poco la inteligencia artificial, yo imagino que la privacidad es uno de los temas más espinosos quizás y que más os compromete, ¿no? Y es que esto es una frase que tú seguro has repetido muchísimo en tus entrevistas y es que el uso de los asistentes virtuales no es gratis, ¿no? Todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Que en alguna plataforma pues, se nos ha mostrado algún anuncio basado en nuestras propias experiencias, en nuestros propios intereses, ¿no? Y yo creo que, bueno, que como tú bien decías, es evidente que hay que optar entre un equilibrio entre la personalización de la experiencia de estos asistentes y la cesión que por nuestra parte hacemos de datos a la propia empresa, ¿no? Mi pregunta es un poco cómo las empresas, ¿no? como Google, empresas de esta magnitud, abordan desde el punto de vista moral esta cesión o este intercambio de datos, tanto a nivel interno como con terceros, y desde luego dónde se sitúan o dónde se deben situar los límites de estas prácticas, de estos intercambios de datos, ¿no? Yo creo que lo más importante es entender que no solamente se hace una cesión de los datos y que esos datos ya pasan al nivel de control de la empresa y ya la empresa puede con ellos lo que quiera. Eso no es así. Eso no es así. De hecho, lo que la legislación debería hacer o centrarse, digamos, no es en regular cuántos datos hay, sino en lo que se puede o no se puede hacer con esos datos después. Y no ya a nivel de algoritmos, sino de funcionalidad final. Porque las administraciones nunca tienen suficiente conocimiento de causa para estar al nivel del estado del arte. Entonces, es como ponerle barreras al campo, es imposible. Pero sí se puede regular de alguna manera conceptual para qué se van a usar esos algoritmos y cuál es el resultado final, si puede perjudicar de alguna manera a los usuarios. Habiendo trabajado especialmente en Amazon y en Google, te puedo decir que desde el punto de vista de un ejecutivo trabajando con datos y en inteligencia artificial, siempre se hacen los esfuerzos máximos. Es extremadamente exquisito internamente
a la hora de respetar y de tratar los datos. Puedo decir, por ejemplo, ahora estoy en Google, ¿no? Para nosotros poder tener acceso a cualquier tipo de dato que pueda ser real, con 3 grados de distancia pueda tocar a un usuario, tenemos que hacer una cantidad de formularios y de historias porque hay muchísima protección de cara a que esos datos están súper protegidos y que nadie, incluso dentro de la empresa, tenga acceso de alguna manera que se pueda revelar cualquier cosa. O sea, se trata con el máximo respeto. Lo que sí es verdad es que sin esos datos los algoritmos no pueden aprender. Pero no es necesario saber quién es el individuo que te está dando ese dato, sino cómo se comporta en ese individuo en un contexto concreto. A mí el hecho de que sea Pablo, que sea Joaquín o que sea Juan Pablo, me da igual un poco. Lo que me interesa es que hay un individuo que tiene estas características y que cuando se da este contexto o estas circunstancias, esto es el servicio que hay que darle. Y luego ya el matching que se hace, el mapeo entre este perfil, este modelo de comportamiento y tú específicamente, eso ya se hace de una manera totalmente abstracta y anónima. Por eso estamos hablando muchas veces de sistemas que permiten lo que es la distribución de esa inteligencia en modelos que son asépticos, en modelos que se van completando de una manera totalmente anónima para que no haya ningún tipo de base de datos que contenga absolutamente todo y se pueda tracear, digamos, al usuario final. Entonces, el objetivo aquí no es romper la privacidad, ¿no? Es todo lo contrario, es dar el máximo nivel de servicio sin sentir o sin que el usuario sienta que se está uno entrometiendo en su vida privada. Pero claro, si tú piensas desde el punto de vista de un asistente virtual, dices, bueno, ¿cuál sería el mejor asistente virtual del mundo? Un asistente virtual que está todo el tiempo contigo, que sabe todo lo que haces, que sabe todo lo que te gusta y que te puede ayudar a hacer las cosas de una manera mucho más sencilla y rápida porque entiende a la perfección lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y a qué hora lo quieres. Ese es el asistente virtual perfecto. Pero claro, para saber eso tiene que entenderte y tienes que darle acceso a esos datos. La cuestión es cómo se protegen esos datos. Entonces yo creo que no hay un problema real, digamos, entre una cosa y otra en tanto en cuanto se pueda proteger, tanto desde el punto de vista de la ciberseguridad, por supuesto, como desde el punto de vista del acceso y la utilización de esos datos con fines no autorizados, para dar ese servicio súper personalizado que puede hacer que nuestra vida sea muchísimo más fácil. De hecho, yo intuyo que de aquí a unos años, cuando seamos capaces de implementar de una manera mucho más fácil y escalable todas las cosas en las que estamos trabajando a día de hoy, pues se va a hacer impensable un futuro en el que no tengamos nuestro propio asistente virtual que haga cosas en nuestro nombre y con delegación total. De la misma manera que el móvil es casi un brazo más o una mano más o un miembro más de tu cuerpo, pues algo así, algo parecido va a ser en el futuro. Va a haber un momento en el que ni siquiera nos acordemos de cómo se hacían las cosas antes de tener un agente tan personalizado que te puede ayudar a encontrar lo que tú quieres antes incluso de que tú sepas que quieras buscarlo. Perfecto, Pilar, muchas gracias. Genial, Pilar, no te queremos robar más tiempo. Yo tengo una última pregunta, bueno, más bien que des consejos a mis alumnos y alumnas, porque ellos están empezando un trabajo en equipo, que tienen que diseñar un reto, enfrentarse al reto en distintas áreas de la lingüística aplicada y además lo tienen que hacer con estudiantes de otras facultades, de psicología, de traducción de la Universidad de Vigo y de aquí de educación. ¿Qué tipo de consejo le darías tú para trabajar en equipo y que se consiga eso que has señalado antes en tu charla de que la suma sea más lo que cada parte aporta, ¿no? Lo que llamamos sinergia? Y además, que otra cosa que yo admiro de ti es que cada vez que algo te ha ido mal y te has caído, has sabido levantarte, has sabido llegar más lejos y aprender esas cosas que han ido mal. ¿Qué consejo le darías tú a mis alumnos? Sí, para terminar. Bueno, pues para terminar, voy a empezar por la segunda parte, ¿no? ¿Qué hace uno cuando se cae? Pues se levanta, se levanta, se sacude y sigue para adelante y aprendes ya a no volverte a tropezar con la misma piedra, ¿no? No recuerdo quién lo dijo, pero hay alguien mucho más inteligente que yo que dijo alguna vez que no fracasas hasta que no dejas de intentarlo.
Es decir, que te caigas una vez no significa que has fracasado, significa que estás aprendiendo. Quien aprendió a andar como bebé sin caerse muchas veces, ¿no? Al final se aprende uno a andar, luego aprende uno a correr, luego aprende uno a saltar, y cuantas cosas más sofisticadas vayas haciendo, pues al final te irá dando porrazos más fuertes de los cuales te vas a recuperar y acabarás haciendo cosas mucho más interesantes y mucho más arriesgadas, ¿no? Entonces, el levantarse otra vez, el sacudirse, el aprender y el seguir haciendo es importantísimo en la vida, no ya solamente en la lingüística o en cualquier cosa, ¿no? La otra parte de cara a los proyectos, yo lo que diría, especialmente hablando con vosotros en el tema de la lingüística, es que hay algo que quizá no sea políticamente correcto, pero que es la realidad. Y es que estoy seguro de que muchos de vosotros, y si no muchos compañeros, o si no gente que os encontraréis, tienen un concepto de que ha estudiado humanidades, o el que ha estudiado lingüística es porque no podía hacer otra cosa, porque no era lo suficientemente listo como para estudiar matemáticas, físicas o biología. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que nunca jamás nadie os haga sentir que sois menos por haber estudiado ni lingüística ni humanidades. Es otro tipo de inteligencia. Es otro tipo de avance. Y es un avance, una inteligencia muy necesaria, sobre todo porque queremos crear una sociedad humanista, centrada en el ser humano, no centrada en la tecnología. Entonces, cuando empecéis a colaborar con otros equipos y equipos técnicos y demás, lo primero es hacer el esfuerzo supremo, el esfuerzo mayor que podáis hacer para entender en la medida de lo posible cualquier otra disciplina con la que vayáis a colaborar. Cuanto más multidisciplinares seáis, cuanto más entendáis de las matemáticas, la física, la biología, cualquier cosa con la que vayáis a trabajar, mejor. Entonces, formarse, leer muchísimo, preguntar, hacer todo lo que podáis para ampliar vuestra perspectiva y vuestro horizonte. Ser muy ambiciosos, porque ya os digo, los lingüistas no son menos que nadie más, que nunca jamás os hayan sentido que un programador es más listo que vosotros. Un programador sabe más cosas que vosotros para programar, pero no sabe hacer lo que sabéis hacer vosotros. Sobre todo en el mundo del lenguaje natural, una de las barreras que os vais a encontrar es que como todo el mundo habla, pues todo el mundo resulta que sabe el lenguaje natural. Bueno, pues eso es lo mismo que decir que como todo el mundo come, pues todos somos chefs, ¿no? Pues no es lo mismo. Cuando tú eres un lingüista tienes un entendimiento de cómo funciona el lenguaje a un nivel que otros que no han estudiado lingüísticas no tienen. Vosotros tenéis mucho que aportar. No es que seáis menos inteligentes o menos capaces, sois tan capaces y tan inteligentes como el esfuerzo que pongáis en eso. Y vuestra capacidad de colaboración con otros equipos se va a basar en poder aportar, en poder entender y en poder colaborar al mismo nivel que los demás. Pero no como ayudante, sino como una salsa que se pone después del primer plato. Está saliendo, debo tener hambre y me están saliendo todas las metáforas de cara a la comida. Pero lo que quiero es animaros a que os sintáis poderosos, a que seáis ambiciosos, a que no os dé miedo aprender lo que sea. En mi carrera yo he salido como lingüista, acabé en Intel, no tenía ni idea de hardware, pues hay que aprender hardware, ahora se aprende hardware. Acabo en AWS, en Amazon, ahora hay que aprender todo el tema de la nube y de inteligencia artificial, se aprende en la nube. Ahora me voy a Roku, se aprende todo el tema, pues se aprende todo lo que tiene que ver con la televisión y el streaming. No hay límites para vuestra capacidad. Los únicos que se limitan son vosotros mismos. Entonces, ni que nadie os limite, que vosotros os sintáis inferiores por ninguna cosa, y que no sintáis mal por ser ambiciosos, porque todos vosotros tenéis todos los ingredientes para cambiar el mundo, crear un unicornio o hacer lo que os salga del alma. Ya está. Gracias. ¿Qué hora es allí ahora mismo en California? Son las 10:55 de la mañana. Por la mañana. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien allí en Estados Unidos con la nueva persona que sea presidente de Estados Unidos, si alguna vez lo decide. Pues nada, una cosa complicada aquí. Gracias, ha sido un placer con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, gracias a vosotros. Adiós.